Victoria Blanco, de 10 años, se apretó contra la pared fría del desván, tratando de no respirar. Sus manos entumecidas temblaban no solo por el frío otoñal, sino también por el miedo. Abajo, en la penumbra del almacén abandonado, se oían voces de hombres. La niña llevaba 3 meses viviendo allí, desde que huyó de sus padres alcohólicos, y conocía bien cada sonido de este lugar. Pero hoy algo era diferente. El almacén era un enorme edificio de 2 plantas. Victoria se había instalado en el desván de la parte más alejada del edificio, en una habitación a la que solo se llegaba por estrechas escaleras técnicas. El salón principal estaba en el ala opuesta y normalmente nadie entraba allí. Por eso la aparición de gente la inquietó tanto. A través de una grieta en las tablas del suelo del desván, Victoria miró con cuidado hacia abajo. Lo que vio hizo que su corazón latiera más rápido. 3 hombres estaban alrededor de un niño atado, que evidentemente era menor que ella, unos 9 años. El niño llevaba un uniforme escolar caro, que ahora se veía arrugado y sucio. Los hombres se dirigían unos a otros usando extraños apodos. «Córdoba, ¿estás seguro de que nadie nos encontrará aquí?», preguntó uno de los hombres, bajo y corpulento, dirigiéndose a su cómplice. «Tranquilo, Valencia», respondió un hombre alto con barba. «Este almacén lleva abandonado 3 años. Aquí ni siquiera vienen los vagabundos. Lo comprobé personalmente, el edificio es demasiado grande y frío para pasar la noche». El tercer hombre, delgado y de pelo largo, caminó nerviosamente por la habitación. «Pichón, deja de moverte como una fiera enjaulada», dijo Córdoba con irritación. «Mañana por la mañana llamaremos al papito. Diego Torres pagará cualquier dinero por su único hijito». El niño sollozó suavemente y Victoria sintió como algo se le contraía en el pecho. Sabía muy bien lo que significaba sentirse indefenso y asustado. Durante un mes de vagabundeo por las calles antes de encontrar este almacén, había visto crueldad e indiferencia, pero ella misma no podía pasar por alto la desgracia ajena. «Tomás, ¿verdad?». Córdoba se sentó junto al niño. «No llores. Si papá paga como debe, pasado mañana por la mañana estarás en casa». «Quiero ir con papá», lloró el niño. «Por favor, déjenme ir». «No vas a ninguna parte», respondió bruscamente Valencia. «Quédate quieto y no hagas tonterías». Los hombres extendieron sus sacos de dormir en un rincón del almacén. Córdoba sacó una botella de aguardiente y comenzaron a discutir el plan. Victoria aguzó el oído, tratando de recordar cada palabra. «Mañana a las 10 de la mañana llamamos a Torres», decía Córdoba. «Exigimos 10 millones de euros. El dinero debe estar listo por la tarde. Si todo sale bien, pasado mañana por la mañana soltamos al chico». «¿Y si no paga?», preguntó Pichón. «Pagará», respondió Córdoba con confianza. «Para él es una nadería. Y solo tiene un hijo. Después de la muerte de su esposa, este niño es todo para él». Los secuestradores siguieron bebiendo y comiendo. Gradualmente sus voces se fueron apagando. Valencia fue el primero en dormirse, luego Pichón. Córdoba luchó contra el sueño más tiempo que todos, pero a las 2 de la madrugada, él también comenzó a roncar. Victoria esperó otra media hora, asegurándose de que todos durmieran profundamente. Su experiencia de vida en la calle le había enseñado paciencia y cautela. Luego bajó cuidadosamente del desván por la cuerda que había adaptado para estos fines hace tiempo. Sus pies en zapatos rotos tocaron silenciosamente el suelo de cemento. El niño no dormía, en la oscuridad brillaban sus ojos asustados. «Silencio», susurró Victoria apenas audible, llevándose el dedo a los labios. «Te sacaré de aquí». «¿Quién eres?», preguntó Tomás también en voz baja. «Soy Victoria». «No tengas miedo, sé cómo salir de aquí». La niña desató rápidamente las cuerdas de las manos y piernas del niño. Sus dedos, acostumbrados a pequeños hurtos, se las arreglaron fácilmente con los nudos.
Tomás se frotó las muñecas entumecidas. ¿Puedes caminar?, preguntó Victoria. El niño asintió. Victoria le tomó de la mano y lo llevó hacia el rincón más alejado del almacén. Allí, detrás de unas cajas viejas, había una puerta al sótano que ni siquiera conocían los vagabundos locales. Victoria la había descubierto en la primera semana después de instalarse aquí. «Sígueme», susurró Victoria, abriendo la puerta chirriante. Bajaron al sótano por una escalera estrecha. Cada escalón crujía bajo sus pies y Victoria se quedaba inmóvil, temiendo que el sonido despertara a los secuestradores. El sótano estaba sumido en una oscuridad total. Solo la débil luz de las grietas del techo permitía distinguir los contornos de tuberías viejas y equipos abandonados. «Aquí está tan oscuro», susurró Tomás con voz temblorosa, apretando fuertemente la mano de Victoria. «Conozco bien el camino», respondió la niña, aunque su corazón latía como loco. «Lo principal es no hacer ruido. Si se despiertan». No terminó la frase, pero Tomás entendió. Se movían lentamente por el sótano, guiándose al tacto. Victoria guiaba al niño por el laberinto de comunicaciones que había estudiado durante los meses de vida aquí. El sótano se extendía bajo varios edificios y tenía una salida a la manzana vecina. Este sistema había sido construido en tiempos de Franco para necesidades de ingeniería del distrito industrial. De repente, en algún lugar arriba se oyó un estruendo. Luego se escucharon voces furiosas. «¿Dónde está?», gritaba Córdoba. «El niño ha desaparecido». «Esto no puede ser», gritaba Valencia. «Estaba atado». «Alguien lo ayudó», aullaba Pichón. «Alguien estuvo aquí». Victoria y Tomás se quedaron inmóviles, apretándose contra la pared fría. Desde arriba llegaban pasos pesados, crujir de tablas, estruendo de cajas volcadas. «Quizás esté en el sótano», sugirió Valencia. «Allí solo hay suciedad y ratas», respondió Córdoba. «Un niño de familia rica no bajaría allí. Pero hay que comprobarlo». Los pasos se acercaron a la puerta del sótano. Victoria agarró a Tomás de la mano y lo arrastró más lejos por el pasillo. Corrieron, tratando de no hacer ruido, tropezando con tuberías y basura. «De todos modos comprueba el sótano», gritó Córdoba. La puerta de arriba crujió. El rayo de una linterna potente se deslizó por las paredes del sótano, iluminando telarañas y moho. Los niños apenas lograron esconderse tras una esquina cuando la luz pasó por el lugar donde acababan de estar. «No hay nadie», llegó la voz de Pichón. «Aquí solo hay arañas y moho. Y huele horrible». «Entonces salió afuera», dijo Valencia. «Hay que registrar todo el barrio. No puede haber ido muy lejos». La linterna se apagó, la puerta se cerró de golpe. Los niños oyeron cómo los criminales salían corriendo del almacén, cerrando la puerta de entrada de un portazo. «Tú por este lado, tú por aquel», gritaba Córdoba. «Encontrarlo a cualquier precio. Si llega a la policía, se acabó todo para nosotros». «¿Y si ya llegó?», preguntó nerviosamente Pichón. «Entonces tenemos máximo 1 hora para largarnos de la ciudad», respondió sombríamente Córdoba. Victoria y Tomás permanecieron inmóviles varios minutos más, sin atreverse a moverse. Luego la niña llevó cuidadosamente al niño más lejos por el sótano. «Se fueron», susurró. «Pero pueden volver. Y ahora saben que alguien te ayudó. Hay que darse prisa». Caminaron por el laberinto subterráneo durante unos 40 minutos. Victoria giró varias veces por túneles laterales, eligiendo el camino más largo pero seguro. Quería sacar a Tomás lo más lejos posible del almacén. Finalmente llegaron a otra escalera que subía al extremo opuesto de la manzana. Victoria abrió cuidadosamente la puerta y miró afuera. El patio estrecho entre casas viejas estaba vacío. «Ahora saldremos a la calle», dijo Victoria en voz baja. «Pero ten mucho cuidado.
Que no los veamos no significa que no estén cerca. Pueden estar en cualquier parte. No se puede tocar puertas de apartamentos, no toda la gente es buena, de noche pueden no abrir. Tenemos que llamar a la policía de alguna manera. Salieron del sótano y se encontraron en un laberinto de patios. Eran alrededor de las 3 de la madrugada, pero Victoria se sentía como en casa en la oscuridad. Meses de vagabundeo le habían enseñado a moverse silenciosamente, esconderse en las sombras, sentir el peligro. Tengo miedo, admitió Tomás, temblando de frío y susto. Yo también tengo miedo, respondió honestamente Victoria. Pero ya casi estamos libres. Lo principal es no que nos vean. Se arrastraron de casa en casa, de portal en portal. Victoria elegía las callejuelas más oscuras, evitaba las zonas iluminadas. Su experiencia de vida en la calle ahora les servía a ambos. De repente en la callejuela vecina se oyeron pasos rápidos y voces furiosas. No hay nada, decía Valencia, respirando pesadamente. ¿Quizás el niño se fue muy lejos? No pudo, respondía Pichón. Nos dimos cuenta rápido. Pasó máximo media hora. Está en algún lugar aquí, en un radio de 1 kilómetro. ¿Y si alguien lo ayudó? Supuso Valencia. Un niño de 9 años solo no habría podido desaparecer tan hábilmente. Entonces hay que encontrar tanto al que lo ayudó como a él mismo, dijo sombríamente Córdoba. No necesitamos testigos. Victoria agarró a Tomás y lo arrastró detrás de unos contenedores de basura. Se sentaron conteniendo la respiración mientras los secuestradores pasaban cerca, maldiciendo e iluminando con linternas. Los hombres estaban a solo unos metros de ellos. ¡Maldición! Se enfurecía Córdoba. Si el niño llega a la policía, a todos nos esperan 10 años de cárcel por secuestro. ¿Quizás deberíamos irnos ya?, propuso nerviosamente Pichón. Primero encontraremos al niño, dijo firmemente Córdoba. Si no, estaremos huyendo toda la vida. Las voces se alejaron. Victoria esperó varios minutos más, luego miró cuidadosamente desde el escondite. Se fueron en otra dirección, susurró. Ahora rápido a la gasolinera. Pero con mucho cuidado. Salieron de los patios y caminaron por calles desiertas, escondiéndose en las sombras de los edificios. Victoria miraba constantemente hacia atrás, comprobando si alguien lo seguía. Cada sonido, cada sombra podía significar peligro. 2 veces tuvieron que esconderse de coches que pasaban, Victoria temía que pudieran ser los secuestradores. Una vez apenas lograron meterse en un portal cuando pasó cerca una persona con linterna. Victoria, dijo suavemente Tomás cuando a lo lejos parpadearon las luces de la gasolinera. Gracias. Si no fuera por ti, nunca habría salido. No hables de eso, lo interrumpió la niña. Lo principal es que ahora casi estás a salvo. ¿Casi? Se asustó el niño. Hasta que no llamemos a la policía, el peligro sigue. Esos bandidos pueden aparecer en cualquier momento. Los últimos 200 metros hasta la gasolinera corrieron agachándose y escondiéndose detrás de coches aparcados. En la gasolinera brillaba una luz intensa, una isla de seguridad en la oscuridad nocturna. Detrás del cristal se veía al operador, un hombre mayor con gafas que leía un periódico y bebía té de un termo. Victoria empujó a Tomás hacia la entrada. Ve. Di que te secuestraron y pide que llamen a la policía. Di que te llamas Tomás Torres. Esto es muy importante, di el nombre completo. ¿Y tú?, preguntó el niño, agarrándola de la manga. No puedo quedarme. Tengo que irme. ¿Pero por qué? Había desesperación en la voz de Tomás. Tú me salvaste. Papá te estará agradecido. Es rico, te ayudará. Victoria no sabía cómo explicar a un niño de familia rica lo que significaba ser una niña de la calle. Que la policía haría preguntas para las que no tenía buenas respuestas. Que podrían devolverla con los padres de los que había huido.
que el mundo de los adultos para ella estaba lleno de peligros y desconfianza. Solo ve, dijo, apartándose suavemente. Y no te metas más en estas historias. Ten cuidado siempre. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo encontrarte? Gritó Tomás, pero Victoria ya se había desvanecido en la oscuridad. El niño se quedó unos segundos mirando hacia donde había desaparecido su salvadora. Luego se dirigió decididamente hacia la puerta de la gasolinera. Mientras tanto, Victoria se alejaba rápidamente de la gasolinera. Sabía que pronto vendría la policía y quería estar lo más lejos posible de este lugar. Pero también entendía que Córdoba y sus cómplices todavía estaban en algún lugar cerca y podían ser muy peligrosos. La niña caminaba por callejuelas oscuras cuando oyó voces conocidas. Los secuestradores regresaban al almacén, evidentemente decidiendo que el niño podría haberse escondido allí o haber dejado algún rastro. Hay que registrar el almacén una vez más, minuciosamente, decía Córdoba. Ver si hay rastros de quien ayudó al niño. ¿Y si ya está en la policía? Preguntó nerviosamente Pichón. Entonces tenemos que recoger las cosas en media hora y desaparecer de la ciudad para siempre, respondió Valencia. Victoria se apretó contra la pared y los dejó pasar. El corazón le latía como loco. Entendía que si la atrapaban, inmediatamente entenderían quién había ayudado al niño a escapar. Y entonces le iría mal. Cuando los secuestradores desaparecieron, Victoria caminó rápidamente en dirección opuesta. Necesitaba encontrar un nuevo refugio donde pudiera esperar hasta que pasara el peligro. En la gasolinera mientras tanto comenzó la conmoción. El operador Miguel Esteban, que llevaba 15 años trabajando allí, al oír la historia de Tomás, llamó inmediatamente a la policía. Niño, cálmate, le decía, envolviendo a Tomás en su chaqueta. Ahora vendrá gente buena que te llevará con papá. ¿Y la niña? Preguntaba Tomás. ¿Victoria? ¿También la encontrarán? Seguro que la encontrarán, prometió Miguel Esteban, aunque él mismo no estaba seguro de eso. Tomás se sentó en la habitación cálida de la gasolinera, bebiendo té caliente que le dio el buen operador, y contó los detalles de su salvación al policía que llegó. La niña era muy valiente, decía al oficial que llegó. Vivía en el mismo edificio donde me tenían. Conocía el camino en la oscuridad, me guió por el sótano. Si no fuera por ella, nunca habría salido. ¿Cómo se llamaba? Preguntó el oficial, escribiendo el testimonio. Victoria. Dijo que se llamaba Victoria. Era delgada, con ropa vieja. Y muy buena. El policía escribió esto en su libreta y luego se dirigió al operador de la gasolinera. ¿Tienen cámaras de vigilancia? Por supuesto, asintió Miguel Esteban. Todas las grabaciones se guardan automáticamente. Mientras la policía estudiaba las grabaciones y se preparaba para la operación de captura de los secuestradores, el niño contaba a los policías en qué edificio lo habían tenido, aproximadamente de donde habían venido con Victoria, donde vieron por última vez a los secuestradores, cómo se dirigían unos a otros, de qué hablaban. Y en algún lugar en las callejuelas oscuras de la ciudad, una niña pequeña buscaba un nuevo escondite, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Diego Torres no durmió en toda la noche. Cuando ayer a las 5 de la tarde llamaron del colegio privado de élite y dijeron que Tomás no había venido a las actividades extraescolares, y luego resultó que el niño no había sido recogido por el chofer personal, en la casa comenzó el pánico. A las 7 de la tarde se movilizaron todos los servicios. Detectives privados de la agencia Guardián, policía, servicios de seguridad, todos buscaban al hijo de 9 años del magnate de los medios. Diego caminaba por el despacho como una fiera enjaulada y se maldecía por no haber organizado protección permanente para su hijo. Después de la muerte de su esposa hace un año, Tomás se había convertido en el único sentido de su vida. El niño se parecía mucho a su madre, los mismos ojos, la misma sonrisa suave, el mismo carácter bondadoso.
Diego tenía miedo incluso de pensar que podría perderlo también. Cuando por la noche sonó el teléfono, Diego agarró el auricular sin siquiera mirar el número. Sí. ¿Don Diego? Oyó una voz desconocida. Soy el oficial de guardia del Departamento de Policía del Distrito Centro, Capitán Belmont. Su hijo ha sido encontrado. Está a salvo. Diego sintió como una ola de alivio tan fuerte recorrió su espalda que las piernas apenas lo sostuvieron. ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Está bien? Está sano, no resultó herido. Ahora está en nuestra comisaría. Puede venir a recogerlo. Y además, don Diego, los secuestradores han sido detenidos. La operación fue exitosa. Diego no recordaba cómo llegó a la comisaría. El chofer luego contaría que durante todo el camino el jefe repetía, vivo, sano, vivo, sano. Cuando vio a Tomás sentado en una silla en el despacho del investigador bebiendo té con galletas, las piernas se le doblaron. El niño se lanzó hacia su padre. Papá. Tomás lo abrazó fuertemente. Pensé que nunca más te vería. Todo está bien, hijo. Diego le acarició la cabeza, sin poder contener las lágrimas. Ahora todo está bien. Papá está aquí. El investigador mayor, comandante Contreras, le contó lo que había pasado. Su hijo fue llevado a la gasolinera por un niño desconocido alrededor de las 3 de la madrugada. El operador de la gasolinera llamó inmediatamente a la policía. Desafortunadamente, cuando llegó la patrulla, ese niño ya no estaba. Pero gracias al testimonio de su hijo pudimos detener operativamente a los 3 secuestradores. ¿Quién fue? ¿Quién salvó a mi hijo? Preguntó Diego. Una niña de aproximadamente la misma edad que su hijo. Las cámaras de vigilancia de la gasolinera captaron su rostro, pero no figura en nuestras bases de datos. Muy probablemente, una niña de la calle. Diego se volvió hacia su hijo. Tomás, cuéntame todo desde el principio. No te apresures, con detalles. El niño contó cómo lo habían agarrado en el colegio 3 hombres, lo metieron en un coche, lo llevaron a un almacén abandonado, y cómo la niña llamada Victoria lo ayudó a escapar por túneles del sótano. Era muy valiente, papá, dijo Tomás. Y muy delgada. Me parece que hacía tiempo que no comía. Y su ropa era muy vieja y rota, pero era buena e inteligente. ¿Dónde está ese almacén? En el distrito industrial de la calle Fábrica, respondió el investigador. Ya enviamos allí un grupo operativo hace una hora. Los 3 secuestradores fueron detenidos infraganti. Córdoba Gabriel, 32 años, previamente condenado por robo. Valencia Antonio, 28 años, alcohólico. Pichón Sergio, 35 años, sin domicilio fijo. Dieron testimonios completos. ¿Qué castigo les espera? Por secuestro con el fin de obtener rescate, de 8 a 15 años de prisión. Considerando que la víctima es menor de edad, muy probablemente recibirán la pena máxima. ¿Y la niña? Por ahora se perdió su rastro. Pero continuamos la búsqueda. Tenemos una imagen clara de las cámaras de vigilancia. Pasaron 5 días. A los secuestradores se les había presentado formalmente la acusación y fueron encarcelados. Córdoba Gabriel, Valencia Antonio y Pichón Sergio esperaban el juicio en el que iban a recibir sentencias severas. Pero Diego Torres no podía tranquilizarse. El pensamiento sobre la niña que salvó a su hijo no lo dejaba en paz. Contrató a los mejores detectives privados de la agencia PRO para encontrarla. Don Diego, le dijo el detective jefe, Esteban Rodrigo Moreno, hemos revisado todos los orfanatos, refugios e instituciones sociales de la ciudad y la provincia. No hay ninguna niña con ese nombre y apariencia en ningún registro oficial. Sigan buscando, dijo firmemente Diego. Aumenten la recompensa por información a 1.000.000 de euros. Está en algún lugar, y la encontraré. Tomás tampoco podía olvidar a su salvadora.
Cada día le preguntaba a su padre si había noticias sobre Victoria. El niño dormía mal, a menudo tenía pesadillas sobre aquel almacén, y solo el pensamiento de que encontrarían a Victoria lo tranquilizaba. «Papá, ¿y si tiene hambre y frío?», preguntó una vez durante la cena. Estaba tan delgada, y su ropa era tan vieja. «La encontraremos, hijo», prometió Diego. «No me detendré hasta encontrarla». Al séptimo día de búsqueda, el detective trajo información interesante. «Don Diego, entrevistamos a todos los comerciantes del mercado central y trabajadores de la estación de tren. Varias personas vieron a una niña que se dedicaba a pequeños hurtos. Los comerciantes dicen que siempre aparecía sola y desaparecía igual de repentinamente. Muy hábil, la niña. ¿Dónde podría vivir? Muy probablemente en la calle o en edificios abandonados. Tiene todas las señales de una niña de la calle con experiencia. A juzgar por los relatos, sobrevive por sí sola desde hace varios meses». Diego sintió como algo se le contraía en el pecho. La niña que salvó a su hijo necesitaba ser salvada más que nadie. «Continúen la búsqueda», dijo. «Movilicen a todos los informantes, prometan cualquier dinero. Necesito encontrarla». Mientras tanto, Victoria se escondía en un edificio semidestruido de una vieja caldera en las afueras de la ciudad. Después de salvar a Tomás, entendió que ya no podía quedarse en el lugar anterior. La policía la buscaría y tarde o temprano la encontraría. El nuevo refugio era considerablemente peor que el anterior. Aquí no había un desván relativamente seguro donde poder dormir. Tenía que esconderse en el sótano de la caldera, donde había humedad, frío y olía a moho. Victoria se sentía cada vez peor. La tensión constante de la última semana, la mala alimentación y el frío habían minado su salud ya de por sí débil. Comenzó a toser y a menudo sentía debilidad. Pero lo peor era que después de la historia con Tomás ya no podía robar comida con seguridad en el mercado. Los vendedores se habían vuelto más atentos, y algunos incluso la reconocían. Tenía que conformarse con restos de cubos de basura cerca de cafés y comedores. Cada día veía en las pantallas de televisión dentro de las estaciones en las noticias reportajes sobre la búsqueda de la misteriosa salvadora del hijo del magnate de los medios. Su imagen borrosa de la cámara de la gasolinera la mostraban en todos los canales. Esto la hacía ser aún más cautelosa. Al 10º día de búsqueda, Diego mismo fue al distrito industrial. Quería ver con sus propios ojos el lugar donde habían tenido a su hijo, y tratar de entender dónde podría esconderse la niña. El almacén abandonado de la calle Fábrica se veía siniestro incluso de día. El investigador le mostró el lugar de los hechos. Diego subió al desván donde, según los expertos, muy probablemente había vivido Victoria. Aquí había claras señales de larga permanencia, una cama improvisada de ropa vieja y trapos, varias latas de conserva, una cuerda para bajar, incluso un pequeño escondite con migas de pan. Vivió aquí durante meses, pensó Diego. Completamente sola, en estas condiciones. Y aún así encontró fuerzas para salvar a mi hijo. Bajó y examinó cuidadosamente el sótano. El detective tenía razón. Aquí realmente había un pasaje secreto complejo que llevaba a la manzana vecina. La niña inteligente conocía todos los secretos de este lugar y los usaba para sobrevivir. Diego recorrió todo el distrito industrial, mirando en cada edificio abandonado. Revisó talleres viejos, casas sin terminar, garajes abandonados. Para la noche casi había perdido la esperanza, pero en el último edificio, una caldera semidestruida, oyó una tos infantil suave y enfermiza. Bajó cuidadosamente al sótano y la vio. Victoria yacía en un montón de trapos viejos en un rincón, acurrucada. Estaba aún más delgada que en las grabaciones de las cámaras de vigilancia y evidentemente muy enferma. La cara le ardía de fiebre, la respiración era pesada. «¿Victoria?», la llamó suavemente. La niña abrió los ojos inflamados y trató de levantarse, pero no tuvo fuerzas. Lo miraba con miedo y desconfianza.
No tengas miedo, dijo Diego, acercándose lentamente y poniéndose en cuclillas. Soy el padre del niño que salvaste. Me llamo Diego. Te he estado buscando más de una semana. Victoria lo miraba con desconfianza. Durante 4 meses de vida en la calle había aprendido a no confiar en los adultos. Especialmente en adultos ricos. Quiero darte las gracias, continuó Diego con voz suave. Salvaste a mi hijo. Salvaste lo más querido que tengo en el mundo. No quiero nada, murmuró Victoria, sacudida por la tos. Solo déjenme en paz. Mírate, querida, dijo Diego muy suavemente. Estás gravemente enferma. Necesitas un médico, medicinas, una cama caliente. Me las arreglaré sola. Siempre me las he arreglado. ¿Cómo te las has arreglado todos estos meses? Preguntó con cuidado. ¿Robando? ¿Durmiendo en sótanos fríos? ¿Viviendo con hambre? Victoria no respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Cuéntame, pidió Diego, ¿por qué vives en la calle? ¿Dónde están tus padres? Durante mucho tiempo Victoria guardó silencio. Diego se sentó pacientemente a su lado, sin apurarla. Veía que la niña luchaba consigo misma, una parte de ella quería confiar y otra parte tenía miedo. Finalmente, la niña comenzó a hablar. Mis padres beben, dijo en voz baja, entre ataques de tos. Todos los días. Gastan todo el dinero en alcohol, y luego se enfadan conmigo porque no hay que comer. Diego escuchaba, sintiendo cómo crecía la ira en su pecho. No hacia la niña, sino hacia aquellos que debían protegerla y cuidarla. Me pegaban, continuó Victoria, y su voz se volvió muy baja. Mamá decía que yo estorbaba a todos, que por mi culpa no tenían dinero para beber. Y papá no se parece en nada a un papá. Da miedo cuando está borracho. Podía pegar por cualquier palabra. ¿Hace cuánto huiste de casa? Hace 4 meses. Entonces papá llegó muy borracho y empezó a gritar que yo tenía la culpa de todas sus desgracias. Agarró el cinturón, Victoria se cayó, pero Diego entendió todo sin palabras. El primer mes me escondí en diferentes lugares, en portales, en parques, en la estación. Y luego encontré ese almacén y entendí que allí estaba segura. ¿Y no acudiste a la policía? Victoria sonrió amargamente. Lo intenté. Una vez el policía del barrio, tío Nicolás, me llevó a casa. Les dijo a mis padres que yo vagabundeaba por las calles y que eso no estaba bien. Ese día me pegaron especialmente fuerte. Después de eso entendí que nadie me ayudaría. Diego comprendió que el sistema de protección infantil había fallado gravemente en el caso de esta niña. Una personita había quedado librada a su suerte en un mundo cruel y solo su propia astucia y resistencia la habían ayudado a sobrevivir. Victoria, quiero ayudarte, dijo sinceramente. Tú salvaste a mi hijo y ahora yo quiero salvarte a ti. ¿Por qué? Preguntó desconfiada la niña. No me conoce. Soy una ladrona. Vivo como puedo. Porque cada niño merece seguridad, calor y cuidado, respondió Diego. Y tú lo mereces más que nadie, porque tienes un corazón valiente y bueno. Te arriesgaste por un niño desconocido. Victoria volvió a toser, y la tos fue tan fuerte que se dobló por la mitad. Diego veía que el estado de la niña era crítico. Déjame llevarte al médico, le pidió. Solo al médico. Nadie te llevará a ningún lugar contra tu voluntad. Doy mi palabra de honor. Victoria dudaba. Por un lado, tenía miedo de los adultos y sus promesas. La habían engañado demasiadas veces. Por otro lado, sentía que las fuerzas la abandonaban definitivamente. ¿Y qué pasará después? Preguntó con voz débil. Después veremos, respondió honestamente Diego. Pero te prometo que nadie jamás te hará daño. Eso te lo garantizo. Algo en su voz, en sus ojos convenció a Victoria.
Quizás fue simplemente el cansancio extremo de luchar por sobrevivir. O quizás sintió en este hombre esa sinceridad que tanto le faltaba. Bien, susurró. Pero si me engaña. No te engañaré, dijo firmemente Diego. Doy mi palabra. Diego levantó cuidadosamente a Victoria en brazos. La niña era tan liviana que se asustó. La llevó a la mejor clínica privada de la ciudad, Medicina Plus. Los médicos le diagnosticaron neumonía aguda, desnutrición grave, anemia y debilitamiento general crítico del organismo. Un poco más y habría sido tarde, dijo el médico jefe. La niña está literalmente al límite. Pero la sacaremos adelante. Pusieron a Victoria en una habitación privada de cuidados intensivos. Los primeros días estuvo muy débil. Diego no se apartó de ella, contrató a los mejores especialistas, enfermeras las 24 horas. Mientras Victoria se curaba, Diego se ocupó de las cuestiones legales. Contrató el mejor bufete de abogados, justicia y ley para quitar la patria potestad a los padres de la niña. Detectives privados reunieron pruebas exhaustivas de su alcoholismo, maltrato infantil, completo abandono de las obligaciones parentales. El juicio se celebró 3 semanas después. Los padres de Victoria ni siquiera se presentaron a la audiencia, estaban en una borrachera. La decisión fue contundente, los padres perdían todos los derechos sobre la niña. El siguiente paso legal fue que Diego Torres obtuvo el derecho de tutela con posterior adopción. Tomás cada día preguntaba por Victoria y pedía que lo llevaran a verla al hospital. «¿Papá, va a vivir con nosotros?», preguntó cuando se enteró de la decisión del tribunal. «¿Quieres que viva con nosotros?», preguntó a su vez Diego. «Por supuesto. Ella me salvó. Y además, no tiene otro lugar a donde ir. Y nosotros tenemos una casa tan grande». Diego sonrió. Su hijo había heredado de su madre un corazón bondadoso y sentido de la justicia. Después de un mes de tratamiento dieron de alta a Victoria del hospital. Había aumentado de peso, pero aún estaba muy delgada y asustadiza. Diego la llevó a su casa, una mansión en el barrio de élite de la ciudad. La lujosa casa de la familia Torres asombró a Victoria. Nunca había visto habitaciones tan grandes y hermosas, muebles tan caros. Todo aquí brillaba, olía a perfumes caros e impresionaba la vista. Los suelos de parqué relucían como espejos, y las lámparas de cristal se reflejaban bajo los rayos del sol. «Bienvenida a casa, querida», dijo Diego, observando su reacción. En el recibidor los esperaba una mujer mayor bondadosa de cabello gris, cuidadosamente peinado. «Victoria, esta es mi madre, Esperanza», la presentó Diego. «Mamá, esta es Victoria, la niña que salvó a Tomás». Esperanza, que tenía 70 años, se acercó a Victoria con cuidado, como a un pajarito asustado, y la abrazó tiernamente. «Gracias, querida», dijo con lágrimas en los ojos. «Gracias por devolvernos a nuestro niño. Eres nuestro ángel de la guarda». Los primeros días en la nueva casa fueron una prueba para Victoria. Tenía miedo de tocar las cosas hermosas, no entendía para qué servían tantas habitaciones, y por costumbre escondía trozos de comida en el armario por si llegaban días de hambre. Esperanza le explicaba pacientemente las reglas de vida en la casa. Le mostraba cómo usar el baño con agua caliente, cómo comportarse en la mesa, cómo vestirse apropiadamente. Victoria aprendía todo con la avidez de una persona que había estado privada mucho tiempo del confort elemental. «No tengas miedo, cariño», le decía Esperanza. «Ahora esta es tu casa. Aquí nadie te hará daño». Tomás desde el primer día se convirtió para ella en un verdadero hermano. Le mostraba sus juguetes y libros, leía con ella, le contaba sobre el colegio, le enseñaba a jugar juegos de mesa. Gradualmente Victoria comenzó a descongelarse, a sonreír, incluso a reír. «Se ha vuelto completamente diferente», le decía Tomás a su padre. Al principio era como un gatito asustado y ahora casi como una niña normal.
Efectivamente, después de un mes Victoria ya no se sobresaltaba con los ruidos fuertes, no se apartaba cuando alguien se le acercaba inesperadamente. Había aprendido a comer despacio, sin prisa, habiendo entendido que la comida no desaparecería si no se la tragaba apresuradamente. Después de 2 meses de vida en la familia Torres, Victoria finalmente creyó que esto no era un sueño, que realmente nadie la echaría ni la devolvería con sus padres alcohólicos. Esperanza notó que a la niña le gustaba dibujar. Victoria podía pasar horas sentada con un lápiz y papel, creando dibujos sorprendentes. Sus trabajos eran muy emotivos, se sentían tanto el dolor del pasado como la esperanza en el futuro y la gratitud por el rescate. Tiene verdadero talento, le dijo Esperanza a su hijo, mostrándole uno de los dibujos de Victoria. Mira cómo representó nuestra casa. No es solo un edificio, es un símbolo de calor y seguridad. Hay que buscarle un buen profesor de dibujo, decidió Diego. Contrató al mejor profesor de artes plásticas de la ciudad, María del Pilar Ruiz, artista distinguida, que inmediatamente vio en Victoria un don extraordinario. Esta niña ve el mundo de manera especial, dijo después de la primera clase. Sus trabajos están llenos de profundidad y sinceridad. Tienen alma, y eso es lo más importante en el arte. Victoria aprendía técnica de dibujo con enorme placer. La pintura se convirtió para ella en una forma de expresar todas esas emociones que no podía expresar con palabras. En sus cuadros había tanto paisajes urbanos sombríos que recordaban el pasado difícil, como escenas familiares brillantes y llenas de luz que reflejaban su nueva vida. Gradualmente la niña comenzó a confiar completamente en su nueva familia. Permitía que Esperanza la abrazara y la llamara nieta, se reía de las bromas de Tomás, escuchaba con interés a Diego cuando le contaba sobre su trabajo en el imperio mediático. Pero a veces volvían los viejos miedos. Victoria podía despertarse en medio de la noche por una pesadilla sobre la vida anterior y no poder calmarse durante varias horas. En esos momentos venía Esperanza, se sentaba al lado en la cama y cantaba suavemente canciones de cuna que una vez había cantado a su hijo Diego cuando era bebé. Todo está bien, querida, susurraba. Estás a salvo. Te queremos y no te entregaremos a nadie. Cuando Victoria se fortaleció finalmente física y psicológicamente, Diego la inscribió en el mismo colegio privado de élite donde estudiaba Tomás. Al principio a la niña le costó acostumbrarse a la vida escolar. Estaba considerablemente atrasada en muchas materias, porque en su vida anterior hacía tiempo que no asistía al colegio, todas las fuerzas se iban en sobrevivir. Pero Victoria era inteligente e increíblemente perseverante. Estudiaba extra con tutores en todas las materias que Diego contrató para ella, y gradualmente alcanzaba a sus compañeros. Especialmente bien le iban la literatura y las artes plásticas. Los compañeros de clase al principio la trataban con curiosidad y cierta cautela. Todos sabían que era la hija adoptiva del magnate de los medios Torres, pero nadie conocía los detalles de su pasado. Victoria era reservada y no le gustaba hablar de dónde había aparecido en esta familia. Pero gradualmente encontró verdaderos amigos. Su sinceridad, bondad y disposición a ayudar atraían a la gente hacia ella. Los profesores destacaban su aplicación, capacidades y madurez sorprendente para su edad. Esta niña pasó por algo que muchos adultos no habrían soportado, decía la tutora. Pero en lugar de amargura desarrolló una compasión increíble hacia otros. En casa Victoria siguió ocupándose de dibujo con María del Pilar. Sus trabajos se volvían cada vez más maduros y profesionales. La profesora le aconsejaba prepararse seriamente para ingresar al Instituto de Arte. Tienes todo para convertirte en una artista destacada, le decía. Técnica, gusto, pero lo principal, alma y experiencia de vida que da profundidad a la creatividad. Tomás y Victoria crecían como hermanos de sangre. Juntos hacían tareas, jugaban, compartían secretos y sueños. Tomás nunca olvidaba que Victoria le había salvado la vida y la trataba con especial ternura y gratitud. Esperanza adoraba a su nieta adoptiva.
Le enseñaba buenos modales, le contaba sobre tradiciones familiares, le transmitía su experiencia de vida. Victoria escuchaba con placer sus relatos sobre la juventud, sobre cómo había conocido al abuelo de Tomás, cómo había criado a Diego en tiempos difíciles. «Trajiste una luz especial a nuestra casa», le decía Esperanza. «Después de la muerte de mi nuera pensaba que nunca más seríamos verdaderamente felices. Y tú nos mostraste que la vida continúa, que siempre hay lugar en ella para un nuevo amor». Diego observaba cómo cambiaba Victoria con silenciosa alegría y orgullo. La niña asustada y desconfiada se convertía en una joven segura de sí misma. Había aprendido a reír de corazón, a soñar con el futuro, a hacer planes. Y lo más importante, había aprendido a amar y a aceptar el amor. Cuando Victoria cumplió 17 años y Tomás 16, en la casa de los Torres ocurrió un evento que conmocionó a todos hasta lo más profundo del alma. Sucedió una tarde de otoño, cuando toda la familia se había reunido en el salón junto a la chimenea. Diego, que había cumplido 52 años, leía el periódico. Esperanza, que ya tenía 77 años, tejía una bufanda para su nieta. Y Victoria y Tomás jugaban ajedrez, había sido su juego favorito desde la infancia. De repente Tomás levantó los ojos del tablero y miró a Victoria como nunca antes la había mirado. «Victoria», dijo suavemente, «necesito hablar contigo. A solas». Había algo en su voz que hizo que todos prestaran atención. Diego bajó el periódico, Esperanza dejó de tejer. «¿De qué, Tomás?», se sorprendió Victoria. «Vamos a mi habitación», pidió, y su voz temblaba ligeramente. Cuando se quedaron solos, Tomás guardó silencio por mucho tiempo, caminaba por la habitación, evidentemente recogiendo sus pensamientos. Finalmente, se detuvo frente a Victoria y le tomó las manos. «Victoria, sé que esto sonará extraño, pero estoy enamorado de ti», soltó. «No como de una hermana. Realmente enamorado, como de una chica». Victoria sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Miraba a Tomás, el rostro familiar desde la infancia, los ojos grises en los que ahora se leía dolor y esperanza desesperada. «Tomás, pero somos hermano y hermana», comenzó confundida. «No», la interrumpió bruscamente. «No somos parientes de sangre. Tú me salvaste la vida, te convertiste en parte de nuestra familia, pero no somos hermanos de sangre. Y ya no puedo ocultar más lo que siento». Victoria trató de liberar sus manos, pero Tomás la sostenía firmemente. «Tomás, para. Esto no está bien. Tu padre me adoptó, crecimos en la misma casa. Sé que es complicado», decía él, sin escuchar sus objeciones. «Pero te amo desde que cumplí 13 años. Al principio pensé que pasaría, que era solo un enamoramiento adolescente. Pero cada año te amo más y más fuerte». Victoria se soltó las manos y se acercó a la ventana. Sus pensamientos estaban en completo caos. Siempre había considerado a Tomás como un hermano, pero ahora, cuando él pronunció esas palabras, algo cambió en su percepción. De repente lo vio no como el niño que había salvado, sino como un joven hermoso. «No sé qué decir», admitió. «Di que al menos intentarás verme no como a un hermano», pidió Tomás. «Dame una oportunidad de demostrar que mis sentimientos son reales». En ese momento la puerta se abrió bruscamente y Diego entró en la habitación. Inmediatamente entendió por las caras de los niños que estaba pasando algo serio. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó severamente. Tomás se enderezó y miró a su padre directamente a los ojos. «Papá, tengo que decirte la verdad. Amo a Victoria. No como a una hermana, sino como a una chica». Diego palideció. Miró silenciosamente a su hijo, luego a Victoria, que estaba de pie junto a la ventana con la cabeza baja. «Los dos se han vuelto locos», finalmente dijo. «Victoria es tu hermana». «Hermana adoptiva», objetó Tomás. «No somos parientes de sangre». «No importa.
explotó Diego. Crecieron en la misma familia. Esto es antinatural. Victoria se volvió hacia ellos. Don Diego, yo no alenté estos sentimientos, dijo con voz temblorosa. Ni siquiera sabía de ellos. Lo sé, querida, dijo Diego más suavemente. Tú no tienes la culpa de nada. Es Tomás quien perdió la cabeza. No perdí la cabeza, gritó Tomás. Por primera vez en mi vida sé exactamente lo que quiero. Amo a Victoria con todo mi corazón. Diego se acercó a su hijo y le puso las manos en los hombros. Hijo, escúchame. Estás confundiendo gratitud con amor. Victoria te salvó la vida, ¿y tú? No. Tomás se apartó. No es gratitud. Amo su risa, su sonrisa, la forma en que frunce el ceño cuando dibuja. Amo su bondad, su fuerza, su talento. Amo todo en ella, cada rasgo, cada gesto. Victoria se cubrió la cara con las manos. Las palabras de Tomás la conmovieron más de lo que estaba dispuesta a admitir. La noticia sobre los sentimientos de Tomás hacia Victoria fue una verdadera conmoción para toda la familia. Esperanza, al enterarse por su hijo, se acostó de la emoción. ¿Cómo pudo pasar esto? Decía, acostada con una compresa en la frente. Si son niños de la misma familia. Los crié como hermano y hermana. Mamá, cálmate, le pedía Diego. Resolveremos esta situación. Diego intentó hablar con su hijo varias veces, pero Tomás se mantuvo firme. Papá, no pido tu permiso para mis sentimientos, le dijo durante una de sus conversaciones. Solo quiero que entiendas, esto no es un capricho, no es un enamoramiento juvenil. Es amor real, adulto. ¿Y Victoria? Victoria vivía una verdadera tormenta del alma. Se encerró en su habitación y no salió durante varios días. La comida quedaba intacta, no respondía a las llamadas telefónicas de sus amigas del colegio. Diego intentó hablar con ella varias veces, pero ella pedía que la dejaran en paz. Necesito tiempo para entenderme a mí misma, decía a través de la puerta. Por favor, déjenme pensar. Al cuarto día, Esperanza fue a su habitación. La mujer mayor, a pesar de su preocupación, entendía que la niña necesitaba apoyo. Niña, dijo suavemente, sentándose en el borde de la cama donde yacía Victoria, cuéntame qué tienes en el corazón. Victoria levantó los ojos llorosos. Abuela Esperanza, no sé qué me está pasando. Cuando Tomás dijo que me amaba, algo cambió por dentro. De repente lo vi de otra manera. ¿Cómo lo viste? No como a un hermano, susurró Victoria. Y eso me asusta hasta la muerte. Eso no está bien, ¿verdad? Esperanza guardó silencio por mucho tiempo, acariciando a la niña el cabello. ¿Sabes, querida? Finalmente dijo, en la vida no todo se puede clasificar como libros en una biblioteca. El corazón no pide permiso cuando se enamora. Pero somos familia. Se convirtieron en familia por las circunstancias, no por sangre. Y si realmente se aman, quizás vale la pena darle una oportunidad a ese sentimiento. Victoria la miró sorprendida. ¿No está en contra? Quiero la felicidad para ambos. Y si su felicidad está en estar juntos, ¿quién soy yo para impedirlo? La vida ya es bastante cruel por sí misma. Pasó otra semana. La tensión en la casa aumentaba cada día. Diego andaba sombrío e irritado, Tomás casi no hablaba con su padre, Victoria seguía evitando a todos. Una noche, cuando Diego trabajaba en su despacho con documentos, Victoria entró. Se veía pálida, pero decidida. Don Diego, necesito hablar con usted, dijo. Por supuesto, querida. Siéntate, él apartó los documentos y la miró atentamente. Victoria se sentó frente a él y guardó silencio por varios minutos, recogiendo pensamientos y valor. Yo también amo a Tomás, finalmente dijo. Traté de convencerme de que no estaba bien, de que somos hermano y hermana.
pero ya no puedo mentirme más. Diego cerró los ojos y suspiró pesadamente. Victoria. Por favor, escúcheme hasta el final, lo interrumpió. Sé que esto lo conmociona. Pero Tomás y yo no somos parientes de sangre. Sí, crecimos en la misma familia, pero nuestros sentimientos son otra cosa. Hija, ¿entiendes a qué llevará esto? Preguntó Diego. La sociedad no entenderá. Habrá habladurías, chismes, escándalos. Y cuando me tomó en la familia, pensó en lo que diría la sociedad. Preguntó Victoria. ¿Pensó en lo que la gente diría sobre que un magnate de los medios rico adoptara a una niña de la calle? Diego negó con la cabeza. Entonces fue diferente. No fue diferente, dijo Victoria con pasión. Entonces actuó con el corazón, con la conciencia. ¿Por qué ahora de repente empezó a pensar en la opinión de otros? Se levantó y se acercó a la ventana, mirando el jardín otoñal. Don Diego, usted me dio la vida. La vida real. Antes de conocer a su familia, yo no era nadie, un animal hambriento y asustado. Usted me regaló un hogar, educación, amor, futuro. Le estoy infinitamente agradecida por esto. Diego sintió como un nudo se formaba en su garganta. Pero no quiero vivir toda la vida restante en deuda, continuó Victoria. Quiero el derecho a mi propia felicidad. Y mi felicidad es Tomás. Se volvió hacia él. Amo a su hijo tan fuerte como él me ama. Y si no nos da su bendición, de todos modos estaremos juntos. Pero sería mejor con su bendición. Diego la miraba, a la chica que una vez fue una niña asustada de 10 años del sótano. Ahora frente a él estaba una personalidad fuerte y decidida que sabía lo que quería de la vida. ¿Realmente lo amas? Preguntó suavemente. Con todo mi corazón, respondió Victoria sin vacilar. Estoy dispuesta a dar mi vida por él, como estoy dispuesta a darla por cualquiera de ustedes. En ese momento la puerta se abrió silenciosamente y Tomás entró al despacho. Había escuchado la conversación y ya no podía quedarse al margen. Papá, dijo, acercándose a Victoria y tomándola de la mano, sé que es difícil de aceptar. Claro, Victoria y yo estamos hechos el uno para el otro. Ella es mi destino, mi ángel guardián. Diego los miraba, a sus hijos que estaban de la mano, listos para luchar por su felicidad contra todo el mundo. Dios mío, murmuró, ¿qué debo hacer? Solo cree en nosotros, pidió Tomás. Como creíste en Victoria cuando la tomaste en la familia. Como nosotros creímos que el amor es más fuerte que los prejuicios. Diego guardó silencio por mucho tiempo. En el despacho reinaba un silencio tenso. Luego se levantó lentamente y se acercó a ellos. Si realmente se aman, si esto no es una pasión juvenil que pasará, si están listos para pasar por todas las dificultades juntos, entonces tienen mi bendición. Victoria y Tomás se lanzaron hacia él al mismo tiempo, abrazándolo por ambos lados. Gracias, papá, susurró Tomás. Gracias por creer en mí una vez más, agregó Victoria entre lágrimas. La boda de Victoria y Tomás se celebró 2 años después, cuando Victoria cumplió 19 años y Tomás 18. Para entonces la historia de su amor se había vuelto conocida en toda la ciudad y causó una reacción ambigua en la sociedad. Cuando la noticia llegó a la prensa, la reacción fue tumultuosa. Algunos condenaban la unión antinatural, otros encontraban en esta historia algo romántico y conmovedor. Diego contrató a los mejores especialistas en relaciones públicas de la agencia Imagen Maestro para presentar la historia bajo la luz correcta. Contaron a la prensa la versión completa de los eventos, como una pequeña niña de la calle salvó a un niño de secuestradores, como crecieron en la misma familia pero no son parientes de sangre, como su amistad infantil y gratitud mutua se convirtió en amor real y profundo. Esta es un cuento moderno, escribían periodistas de publicaciones liberales. Una historia sobre cómo el bien regresa multiplicado, cómo el amor vence los prejuicios.
Esta es una historia sobre sentimientos reales que no reconocen convenciones, les hacían eco otros. Por supuesto, hubo críticos, especialmente entre círculos conservadores, pero sus voces gradualmente se callaron ante la sinceridad y fuerza de los sentimientos de los jóvenes. La boda fue lujosa, pero al mismo tiempo muy cálida y familiar. Diego no escatimó gastos para la celebración de sus hijos, pero el énfasis principal no se puso en el espectáculo, sino en crear una atmósfera de amor y unidad. Victoria estaba hermosa en un vestido blanco del famoso diseñador, que ella misma ayudó a crear, aportando sus ideas artísticas. El vestido era simple en su corte, pero increíblemente elegante, resaltando su belleza natural y gracia. Tomás no podía apartar los ojos de ella. A los 18 años se veía como un joven adulto y serio, listo para asumir la responsabilidad de una familia. Esperanza, a pesar de sus 79 años, fue la principal organizadora de la celebración. Personalmente verificó cada detalle, cada flor en los ramos, cada plato en las mesas. Esta es la boda más inusual de mi vida, les decía a los invitados, pero también la más feliz. Mis hijos merecen todo lo mejor. Cuando Diego llevó a Victoria al altar, ambos lloraban de felicidad y emoción. Gracias por todo, papá, susurró Victoria. Por la vida, por la familia, por la fe en nuestra felicidad. Soy yo quien debe agradecerte, hija, respondió él. Trajiste a nuestra casa no solo salvación, sino también amor y alegría. La ceremonia se realizó en una iglesia antigua donde una vez se casaron los padres de Diego. El sacerdote, padre Nicolás, que conocía a la familia Torres durante muchos años, pronunció un discurso conmovedor sobre que el amor verdadero no conoce barreras y que Dios bendice las uniones basadas en respeto mutuo y devoción. Después de la ceremonia, los recién casados regresaron a la casa paterna. Porque nadie quería destruir la unidad familiar establecida. Un año después de la boda, Victoria y Tomás tuvieron una hija. La llamaron Alicia, en honor al libro favorito de Victoria, Alicia en el País de las Maravillas, que simbolizaba para ella las increíbles transformaciones que puede hacer la vida. La pequeña niña se convirtió en la alegría y sentido de vida de toda la casa. Diego, que para entonces había cumplido 55 años, no se cansaba de admirar a su nieta. Se parece mucho a ti en la infancia, le decía a Victoria, sosteniendo a Alicia en brazos. Los mismos ojos grises decididos, la misma naricita obstinada. Y la misma fuerza de voluntad, lo siento. Esperanza, a pesar de sus 80 años, era la bisabuela más activa del mundo. Le cantaba canciones de cuna a su bisnieta, le contaba cuentos, le enseñaba las primeras palabras. Esta pequeña es fruto del amor verdadero, decía, meciendo a Alicia. Miren qué hermosa es, qué inteligente. Esto es prueba de que ustedes con Tomás hicieron lo correcto, no se dejaron llevar por prejuicios. Victoria observaba a su familia y a veces no podía creer en la realidad de lo que estaba pasando. Hace solo unos años era una niña de la calle y ahora era una esposa amada, madre cariñosa, hija y nieta agradecida al mismo tiempo. Tomás resultó ser un padre excelente. Pasaba cada minuto libre con su hija, le leía libros, jugaba, le enseñaba a dibujar. Para entonces ya estudiaba en la universidad en la Facultad de Economía y se preparaba para ayudar a su padre en la gestión del imperio mediático. Quiero que nuestra hija crezca en un mundo donde el bien vence al mal, le decía a Victoria. ¿Cómo fue con nosotros? Victoria a los 20 años ya había terminado la escuela de arte y se preparaba para ingresar al Instituto de Diseño. Su talento se desarrollaba y fortalecía, sus trabajos se volvían cada vez más profesionales. Soñaba con convertirse en diseñadora de interiores y crear espacios que dieran a la gente calor y comodidad. Cuando Alicia cumplió 5 años, la familia sufrió una prueba seria. Esperanza se enfermó gravemente. Los médicos le diagnosticaron una enfermedad oncológica y los pronósticos no eran alentadores. Victoria pasaba días y noches junto a la cama de la abuela.
Le leía libros, le contaba sobre sus planes, le mostraba dibujos de Alicia, que ya mostraba habilidades artísticas. Victoria, querida, dijo una vez Esperanza, quiero que sepas, fuiste el mejor regalo que el destino le hizo a nuestra familia. Abuela, no diga eso, lloraba Victoria. Se va a curar. Encontraremos los mejores médicos. No, cariño. Lo siento. Pero no estoy triste. Soy feliz porque alcancé a ver cómo te convertiste en una mujer maravillosa, cómo creaste una familia feliz, cómo diste a luz a una pequeña maravillosa. Esperanza vivió 4 meses más. Murió silenciosamente, durmiendo, rodeada de su familia amorosa. Sus últimas palabras fueron, cuídense unos a otros. El amor es lo único que permanece para siempre. El funeral se convirtió en una verdadera despedida de toda la ciudad de una mujer que había dedicado toda su vida a la caridad y ayuda a los necesitados. Victoria no podía parar de llorar. Había perdido no solo a la abuela, sino también a su mejor amiga, mentora, la persona que primero creyó en su amor por Tomás. Después de la muerte de Esperanza, la familia se unió aún más. Diego a los 60 años decidió gradualmente transferir las riendas del control de la compañía a Tomás, quien a los 24 años ya había mostrado sus habilidades. Victoria desarrollaba su negocio de diseño, que después de terminar el instituto se convirtió en uno de los más exitosos de la ciudad. Su estudio Comodidad Hogareña se especializaba en crear interiores que no solo fueran hermosos, sino también psicológicamente cómodos. Cada casa debe curar el alma, decía en entrevistas. Sé lo importante que es tener un lugar donde te sientes seguro. Alicia crecía siendo una niña sorprendente. En ella se combinaban las habilidades artísticas de la madre, el talento para los negocios del padre y una sabiduría que parecía no corresponder a su edad. Esta niña llegará lejos, decía Diego sobre ella. Tiene talento, carácter y buen corazón. Victoria a menudo le contaba a su hija la historia de cómo salvó a papá cuando eran niños. Alicia escuchaba estos relatos con admiración. Mamá, ¿y si no hubiera salvado a papá, yo no habría existido? Preguntaba. Definitivamente habrías existido, querida, respondía Victoria. Solo que quizás en otra familia, con otros padres. Pero yo quiero estar precisamente en nuestra familia, decía seriamente Alicia. Me gusta que tengo padres tan valientes y amorosos. Cuando Alicia cumplió 10 años, la misma edad que tenía Victoria cuando salvó a Tomás, la niña mostró el mismo carácter que su madre. Una vez, regresando del colegio, Alicia vio cómo varios adolescentes se burlaban de un gatito sin hogar. Sin dudarlo, intervino. «Déjenlo en paz», gritó, corriendo hacia ellos. «¿Y tú quién eres?», preguntó burlonamente uno de los adolescentes. «Soy quien no les permitirá lastimar al débil», respondió Alicia con una dignidad que no correspondía a su edad. Los adolescentes se rieron, pero algo en su tono los hizo retroceder. Cuando se fueron, Alicia levantó al gatito tembloroso. Lo trajo a casa, y Victoria, mirando a su hija con el gatito en brazos, se recordó a sí misma en la infancia. La misma determinación de ayudar, la misma compasión por la desgracia ajena. «Mamá, ¿lo vamos a quedar?», preguntó Alicia. «Por supuesto, querida», sonrió Victoria. «¿Cómo puedo negarle algo a una niña que se parece tanto a mí?». Diego, observando esta escena, entendió que la bondad se transmite de generación en generación, como la herencia más valiosa. El círculo se cerró, le dijo a Victoria. Tú salvaste a Tomás, Tomás te salvó con su amor, y ahora Alicia continúa la tradición de salvación. Pasaron otros 15 años. Victoria tenía 40 años, Tomás 39 y Alicia 25. Se habían convertido en una de las familias más conocidas y respetadas de la ciudad. Su historia de amor, que comenzó con un rescate infantil, se volvió leyenda sobre la que escribían libros y hacían documentales. Alicia ya trabajaba como arquitecta y mostraba habilidades destacadas en diseño.
Soñaba con crear casas que dieran a la gente calor y comodidad, como una vez la casa de su familia le dio nueva vida a su madre. Ya estaba casada con un joven bueno y confiable llamado Máximo, que trabajaba como médico. Diego a los 75 años aún era vigoroso y activo, aunque ya había transferido la mayoría de los asuntos a su hijo. Observaba con orgullo cómo se desarrollaba el negocio familiar bajo la dirección de Tomás, cómo prosperaba el estudio de diseño de Victoria, cómo se establecía en la vida su querida nieta. ¿Sabes, Victoria?, dijo una vez, sentado en la misma sala donde una vez una pequeña niña de la calle vio por primera vez un hogar real, entendí la verdad principal de la vida: la felicidad no está en el dinero ni en el éxito. La felicidad está en dar amor y recibirlo a cambio. Victoria se sentó junto a él. Pensaba en qué camino increíble había recorrido su vida. De niña de la calle a esposa amada, madre cariñosa, empresaria exitosa. ¿Recuerda cómo me vio por primera vez en ese sótano de la caldera?, preguntó. Por supuesto que recuerdo. Eras tan pequeña, tan enferma y asustada. Pero en tus ojos había tal fuerza, tal determinación de sobrevivir. Y yo recuerdo cómo vi por primera vez a Tomás atado en ese almacén, continuó Victoria. Y pensé que no podía pasar de largo. Nunca pensé que ese momento cambiaría toda mi vida tan radicalmente. Y la mía también, agregó Diego. Si no fuera por ti, habría perdido a mi hijo. Y en cambio obtuve una hija, una nieta, una verdadera familia grande. Victoria sonrió. ¿Sabe, papá? A veces pienso que todo esto estaba predestinado por el destino. Que debía salvar a Tomás para que luego él me salvara con su amor. Que debíamos amarnos para que naciera Alicia. Quizás sea así, concordó Diego. Quizás el bien realmente regresa, pero no simplemente a quien lo hizo, sino a todos alrededor, creando espirales infinitas. En ese momento entraron en la habitación Tomás, Alicia y su esposo Máximo. Tomás aún miraba a Victoria con los mismos ojos enamorados que a los 16 años. ¿De qué conversan?, preguntó, sentándose junto a su esposa y abrazándola. Sobre cómo todo comenzó, respondió Victoria. Sobre esa noche en el almacén que cambió todas nuestras vidas. Mamá, cuenta esa historia otra vez, pidió Alicia, acomodándose en el sillón junto a su esposo. Nunca me canso de escucharla. Victoria miró a su familia, al esposo, hija, yerno, padre. Todos estaban allí gracias a que hace muchos años una pequeña niña hambrienta no pudo pasar por alto la desgracia ajena. Bien, dijo con una sonrisa. Cuando toda la familia se acomodó en la sala, Victoria comenzó a contar. Hablaba sobre el miedo y frío de esa noche de otoño, sobre cómo se deslizó por el sótano, sosteniendo la mano de un niño desconocido. Sobre cómo susurró, sígueme. Y cómo esas simples palabras cambiaron sus vidas para siempre. Alicia escuchaba con los ojos muy abiertos, aunque conocía esta historia de memoria. Máximo la escuchaba por primera vez y estaba asombrado por la fuerza de espíritu de esta mujer extraordinaria. Tenemos noticias importantes con Máximo, dijo Alicia cuando mamá terminó el relato. Todos prestaron atención. Esperamos un bebé, anunció, sonriendo radiante. La familia estalló en exclamaciones de alegría. Diego se levantó y abrazó a su nieta, Victoria lloró de felicidad, Tomás estrechó fuertemente la mano de Máximo. Entonces la historia continúa, dijo Diego, secándose las lágrimas. Nueva generación de nuestra familia. ¿Y cómo van a llamar al pequeño?, preguntó Victoria. Si es niño, Arturo, respondió Alicia. En honor al papá de Máximo. Y si es niña, miró a su madre, entonces Victoria. En honor a la mujer más valiente que conozco. Victoria sintió como el corazón se llenaba de amor y orgullo. Su historia, que comenzó en un sótano frío, había llevado a la creación de toda una dinastía basada en amor, ayuda mutua y bondad. Diego los miraba y sentía como el corazón se llenaba de orgullo y amor.
Su familia era prueba viviente de que los milagros ocurren, de que el bien siempre vence, de que el amor es más fuerte que todos los prejuicios y convenciones. Afuera se ponía el sol, pintando la sala con una luz dorada y cálida. La familia Torres se sentaba en la misma habitación donde una vez la pequeña Victoria vio por primera vez un hogar real. Ahora esta casa estaba llena de amor, risa, esperanzas para el futuro y expectativa de un nuevo miembro de la familia. Unos meses después nació una niña en la familia Torres. La llamaron Victoria, y en sus ojos grises ya brillaba la misma fuerza de espíritu que una vez hizo que una niña de la calle de 10 años le dijera a un niño desconocido, «Sígueme». Porque el bien nunca desaparece, solo pasa de un corazón a otro, creando una cadena infinita de luz en este mundo.